noches y bienvenidos a Diálogos. Como todos los martes estamos con ustedes a las 8 de la noche, de manera puntual, en este programa que es producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. El día de hoy, así de inmediato, les anunciamos que vamos a tocar el tema del censo 2017, el censo que se viene y que hay que estar debidamente informados, y el tema de la autoidentificación étnica. Para ello nos encontramos con Danisa Chávez, ella es la jefa del INEI en nuestra región, a quien le damos la cordial bienvenida. Danisa, buenas noches. Bueno, sí, vamos a conversar, como te decíamos, y bueno, a nuestra amable audiencia, sobre el censo 2017. Para eso, lo primero que vamos a hacer es mirar un video de entrevistas en las cuales hay algunas opiniones, posiciones con respecto a este importante proceso que vamos a vivir, el del censo 2017. El equipo de producción tiene este video. El censo de población es el recuento, es el conteo de todas las personas que viven en el territorio nacional, incluyendo sus áreas jurisdiccionales. Aquí vamos a contar adultos, jóvenes, niños, bebés, sean hombres, sean mujeres, que se encuentren dentro del territorio nacional. Aproximadamente para este censo debemos de tener 32 millones de habitantes en el Perú. Ahora, ¿qué es un censo de vivienda? Es el conteo de todas las viviendas, todas, en construcción, que estén abandonadas, desocupadas. Todas las viviendas se cuentan y para este año aproximadamente debemos de tener 9 millones de viviendas. En los censos que estamos llevando ahora es el 12 de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas. El 3º de comunidades indígenas engloba, por así decirlo, lo que es el 3er censo de comunidades nativas y el 1er censo de comunidades campesinas. Nos va a permitir recabar información de las comunidades campesinas, ¿no? La ubicación de las comunidades, características de la comunidad, características sociales, características culturales, lo que es la situación de las tierras, ¿no? Si las tierras son, de repente si están registradas, si tienen o no título de propiedad, etcétera, ¿no? Los servicios con los que cuenta la comunidad, la forma en la que se organiza la comunidad. Si uno escudriña en la historia peruana, vamos a encontrar información respecto a censos, incluso prehispánicos. En la época inca, estos quipus que conocemos también han registrado datos sobre población, incluso sobre la producción respecto al ganado que tenían. Ya en la colonia hicieron censos porque necesitaban identificar, por ejemplo, a quiénes eran los que iban a tributar. Es decir, detrás de ello había una finalidad, un interés de conocer cuánta gente en sus colonias tenían esta capacidad de tributación. Luego en la República, si no me equivoco, es hacia 1836 que se lanza un primer censo de población. La idea era solamente saber cuánta población existía en el país. Y si no me equivoco, alrededor de 1.800.000 habitantes es que éramos en esa época los peruanos y peruanas. Sin embargo, mucha población indígena fue excluida de ese proceso, porque efectivamente no eran considerados ciudadanos hasta luego de 1850. Bueno, es parte de la historia. Los censos nacionales en nuestro país se llevan a cabo cada 10 años. Esto es de acuerdo a ley, ¿no? A la ley 13248, la ley de censos. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber cívico de participar. Primero, porque vamos a cumplir con la ley. Y segundo, porque es nuestro deber como ciudadanos proporcionar la información al Estado a fin de que éste pueda planificar lo que son políticas de repente de desarrollo en diferentes ámbitos, ¿no? Como lo mencioné, tenemos preguntas referidas a lo que es salud, a lo que es educación, a lo que es trabajo. Entonces, nosotros al proporcionar esta información vamos a dar al Estado las herramientas para que ellos puedan hacer la planificación de estas políticas. Mejorar los recursos del Estado. Si nosotros tenemos y sabemos cuántos peruanos hay en cada zona, en cada distrito, en el área urbana, en el área rural, el Estado puede designar mejor sus recursos para atender a toda la población. Nos permite identificar los polos de desarrollo económico. Vamos a ver en el caso de Puno,
económicamente cómo va Juliaca, cómo va Puno, cómo va alguna otra provincia o distrito, ¿no? Y identifica a la población vulnerable, vamos a identificar ahí niveles de pobreza, vamos a poder ver de que hay gente que no tiene una vivienda y esto nos permite ver cuál es la población más vulnerable que existe. Hay otra cosa, mejora el diseño de políticas, o sea, si el Estado peruano cuenta con una información, cuántos peruanos hay, va a mejorar el diseño de las políticas que se puede hacer en favor de toda la población. Ahora, otra cosa importante es característica de la fuerza laboral. Entonces vamos a ver cuántos peruanos están ocupados, desocupados, empleados o subempleados. Entonces esto garantiza para que el Perú o el Estado pueda aplicar políticas laborales que beneficien a mayor cantidad de peruanos. Bien, hemos podido ver, Danisa, es un pequeño compacto de algunas entrevistas, personal incluso de INEI, ¿no? Bueno, vamos a comentar un poco esto, pero vamos a hacer una pausa comercial y comenzamos a ver un poco de manera desagregada el tema de los censos 2017. Bien, estamos con ustedes, como ya lo indicamos, desarrollando el tema de Censo 2017 y autoidentificación étnica. Y habíamos visto un video con algunas entrevistas, algunas posiciones, y conversamos un poco con Danisa Chávez, que es la directora del INEI. Danisa, en conjunto de las preguntas, de las entrevistas, un poco como que se ha aclarado algunos elementos, ¿no? Pero quizás reforzar la idea de cuál es la utilidad de un censo. Directamente, ¿cuán útil es para una nación, una sociedad, un censo, ¿no? Bueno, es muy importante la pregunta que estás realizando. El realizar un censo de población específicamente es levantar la información hasta el nivel individual, que ello no significa que se tiene que dar la información individualizada, ¿no? Y genera una base de información, no solamente para el Estado, sino también para el sector privado, toda vez que las características de estas variables que son estructurales y que es a todo el universo de la población, va a permitir caracterizar a esa población, demográficamente, socialmente, económicamente. Ello va a facilitar, primero, que el seguimiento, evaluación, monitoreo, implementación de las políticas públicas puedan aterrizar mejor, que la focalización sea más puntual, que no se pueda ver las filtraciones o las omisiones de sectores vulnerables de la población y de sectores que no deberían de priorizar la presencia del Estado, ¿no? Porque el Estado debe llegar donde la población realmente les necesita. Eso permite el censo. Los censos, por su carácter universal, porque es a todo elemento, en este caso el censo de población, a toda la población, censo de vivienda, a todas las viviendas sin excepción, como lo han manifestado en el reportaje que has presentado, y también a todas las comunidades nativas de la Amazonía y también nuestras comunidades campesinas, ¿no? Esta es una oportunidad muy importante de estos censos de este año que se van a realizar. Por primera vez se va a realizar el censo de comunidades campesinas. Por primera vez vamos a conocer las características económicas, sociales, culturales de estas comunidades campesinas. Y es más importante para nuestro departamento de Puno toda vez de que nosotros albergamos el mayor número de comunidades campesinas respecto al resto de departamentos de nuestro país. Pero, digamos, ese dato es interesante porque constituye en el primer censo que se hace en términos de comunidades, como bien indicabas, ¿no? Pero un poco preguntarse, ¿a qué se debió esa transición histórica, haciendo un repaso histórico de los censos, ¿no? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué pasó? Entonces es posible que para redactar la República, en 200 años de República, Bueno, lo que corresponde a las
comunidades nativas es el tercer censo, ¿no? Y también fue a pedido, a solicitud de estas comunidades porque buscan ser visibilizadas nativas. Y en el de comunidades campesinas también, a través de la Confederación Nacional Agraria, también nace la inquietud. Lo que pasa es que en nuestros censos nacionales la categoría de comunidad campesina no aparecía, ¿no? Siempre estaba en el rubro otros. Sin embargo, eso se busca ahora resaltar, cambiando, o bueno, incluyendo este primer censo, y como producto de las discusiones y análisis que han venido realizando la Comisión Consultiva de los Censos Nacionales, ¿no? Ello va a posibilitar esa visibilización y especialmente también para los miembros de esas comunidades campesinas reconocerse, ¿no? ¿Cómo es que están económicamente? ¿Cuál es la actividad principal que ellos realizan dentro de su comunidad? Sus costumbres también, esa medicina natural que la vienen practicando, se va a poder visibilizar, ¿no? O sea, son diferentes aspectos. El nivel educativo de su población, los años promedios de estudios de esa población en general, los servicios básicos con que cuenta esas comunidades campesinas, en realidad la información que va a salir va a ser muy, muy valiosa. ¿Cómo se estructurado, ¿no? Si es para que la población también vaya conociendo. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo uno le hace las preguntas? ¿En qué orden? ¿En qué orden? Bueno, primero viene la cédula, las preguntas, que son alrededor de 14, de las características, la ubicación, el ámbito geográfico, no las características generales de la vivienda, ¿no? O sea, en cuanto... como te decía, la dirección de la vivienda, la zona, la manzana, si es en el área urbana, la sección, si es en el área rural, la área de empadronamiento, ¿no? Son preguntas que van a permitir generarle su ubigeo. Luego de ahí ya vienen las características de la vivienda, ¿no? Y dentro de las características, por ejemplo, cómo es que está, de qué materiales está construida la vivienda, las paredes, el techo, el piso, ¿no? ¿Qué servicios básicos tiene esta vivienda? Y en lo que corresponde a las características de los hogares, que es la segunda parte, cómo es que está conformado, ¿no? Por los miembros, y especialmente qué servicios, bueno, si tienen qué tipo de combustible utilizan para su hogar, ¿no? En cuanto a la cocción de sus alimentos. También está si cuentan con artefactos, ¿no? Propios del hogar. Y la parte principal ya viene en el tercer módulo, sección, que corresponde a las características de la población. Y ahí vamos a ver las características primero de la edad, las características demográficas, luego viene también, se va a poder determinar los niveles, no tanto niveles, sino cómo es que va la migración de la población. También en la parte social vamos a ver el tema de qué religión profesan. Igualmente, en el aspecto de salud, por ejemplo, es una variable nueva también que se está incluyendo sobre el tema de discapacidad. En el censo anterior no se ha podido visibilizar la magnitud, la cantidad de personas en estado de discapacidad y qué tipo de discapacidad, ¿no? La pregunta era muy general, si en su hogar había alguna persona con algún miembro con algún tipo de discapacidad. Ahora no, es a todos los miembros que se les va a preguntar, especialmente todas las personas mayores de 12 años van a dar directamente, ¿no? Mientras que las personas menores de 12 años, el jefe del hogar dará la información, ¿no? Entonces eso va a permitir visibilizar esa población que también está en estado de vulnerabilidad. Sí, esos son los tres bloques, ¿no? Y ahí también entraba el otro tema de etnicidad, ¿no? También está contemplado dentro de la parte social y también ha sido un logro que han tenido de que se incluya esta variable dentro y por parte de los integrantes de la Comisión Consultiva Nacional de los Censos, ¿no?
Ello va a permitir también la autoidentificación espontánea del poblador y visibilizarnos, ¿no? Actualmente se han identificado alrededor de 42 idiomas en nuestro país, ¿no? Eso nos está diciendo en alguna forma que hay 42 formas de estilos, costumbres de vida que tiene nuestra población y que en alguna manera buscan que también sean reconocidos sus derechos y que el Estado también tenga que orientar a esa magnitud, a esos sectores de población, sus políticas que sean adecuadas y que las requieran. Por ejemplo, en el caso de la pregunta de identificación étnica, que es la novedad del censo, en nuestro caso no está región. Una pregunta que incluso en el programa de radio recuerdo que te la hice, ¿no? Hay muchas personas, muchas familias que tienen, pues, son quechuas y aymaras, ¿no? Y la gran interrogante es, bueno, cuando me pregunten si yo soy, mi madre es quechua, mi padre es aymara, ¿cómo responder? ¿Cómo técnicamente ustedes han previsto esa respuesta? Bueno, aquí sale el término de técnicamente, porque debe de ser una pregunta espontánea que más bien debe de ir en función a lo que él siente, cómo es que han sido sus raíces, sus costumbres, y que finalmente, como te dije también aquella vez, su corazón, ¿qué le dice? ¿Cómo es que él se siente en el momento que se le está preguntando? Por eso es una pregunta de autoidentificación. La persona, el miembro del hogar, en ese momento siempre se va a tener que inclinar en alguna forma. Si bien es cierto, su padre ha sido quechua o su madre ha sido aymara, ¿no? Y él siente que es quechua y aymara, ¿no? Pero debe de haber alguna costumbre, alguna práctica, algo que sobresale y va a decir que realmente es en ese momento, cómo es que él se siente. Esa es la intención de la pregunta, que también va a estar correlacionado con la pregunta del idioma materno, ¿no? Esa sí es más técnica, es más fría, ¿no? ¿Cuál es el primer idioma el idioma materno que aprendió en su niñez, ¿no? Sí, ahí no hay mucho que ponerse a pensar y ver para atrás, ¿no? Sino decir realmente, yo aprendí hablando tal idioma, por lo tanto, yo aprendí a hablar con tal idioma, ese es mi idioma materno, ¿no? En el de autoidentificación, sí, tiene que pensarlo y tiene que sentirlo principalmente. Bastante emotiva, ¿no? Sí. Como has dicho, con el corazón, ¿no? Así es. Bueno, esa es la novedad de este censo 2017. Agradecemos la presencia de Danisa Chávez, directora de la INEI 1, por habernos acompañado y por ir un poco desbrozando el camino de este censo 2017. Muchas gracias, Danisa, y inmediatamente nos vamos a una pausa comercial y luego de la pausa comercial conversamos con Boris Rodríguez, director de IDECA, sobre el preciso ya tema de la autoidentificación étnica. Pausa y retornamos. Bien, y tal como lo anunciamos, en este segundo bloque vamos a conversar sobre la autoidentificación étnica. Y lo vamos a hacer con Boris Rodríguez, quien es director de IDECA. Boris, buenas noches. Buenas noches, Elan. Otra vez un gusto estar acá. Sí, lógico. Además, eres nuestro director, pues, ¿no? Y tienes que estar permanentemente. Pero agradezco siempre la invitación, Elan. Así es, Boris. Bueno, vamos a comenzar, ya habíamos conversado con Danisa Chávez un poco sobre la parte más formal, técnica del censo 2017. Y ahora vamos a conversar más precisamente sobre el tema de la autoidentificación, que está en la línea del trabajo de IDECA. Pero, Boris, te invito a ver un bloque de entrevistas que ha preparado el equipo de producción para matizar nuestra conversación. Ahí van las entrevistas. Bien. Siempre, toda la vida nos han invisibilizado, siempre nos han excluido, no saben exactamente cuántas aymaras hay, cuántos quechuas, cuántos aguarunas, asianincas,
no sabemos. Solamente se dice que somos la tercera parte de la población. Es muy importante de que nuestros pueblos se identifiquen, se autoidentifiquen a través de su idioma, de sus costumbres, de sus formas de vida, porque esto viene desde nuestros ancestros, no es solamente ahorita. Nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, nuestra forma de curarnos, de atendernos en los partos, todo eso viene desde nuestros ancestros. Entonces, por esa misma razón es necesario autoidentificarnos. Muchas personas que han salido de sus comunidades, de sus distritos, hasta hay personas que han salido al extranjero, ya se han olvidado de sus raíces o ya no quieren reconocerse como tales. Entonces ahí entra el término de autoidentificación, ya que esto nos va a permitir en los censos del 2017 saber cuánto de población originaria hay en el Perú. Con el censo vamos a, de repente, borrar los muros de brechas económicas, sociales que hay entre tú y yo. Yo soy igual que tú, pero no olvides de quién desciendes, quién fue tu papá, quién fue tu mamá, de qué pueblo vienes. Entonces, eso es el censo que nos vamos a tener y vamos a conseguir políticas de educación, de salud, de justicia, de lo que es el dominio de los territorios. Nosotros también existimos. Este pueblo aymara, pueblo quechua, awaruna, ashaninka, existe. Somos peruanos también, ¿no? Entonces, como que tal que somos peruanos, nosotros necesitamos el respeto a nuestra identidad, a nuestra lengua, a nuestra vestimenta, más que nada a nuestra lengua, ¿no? Como aymara que yo soy, queremos que nos respete, queremos que nos reconozca y queremos también nuestra representación. A nuestros niños y jóvenes que van a participar en estos censos nacionales, porque por ellos nosotros como pueblos originarios estamos luchando. La única herencia que los padres vamos a dejar, que hoy día existimos, vamos a dejar, la única herencia es nuestro territorio, es nuestra Pachamama, la que nos da alimento, la que nos cuida y nos protege. La única herencia que vamos a dejar, más allá de la situación económica que podamos tener, es la única. Y para defender eso, nosotros tenemos que autoidentificarnos. Tenemos que decir que somos quechuas, que somos aymaras, que tenemos conocimientos desde nuestros ancestros, entonces no debemos de olvidar eso. Bien, Boris, las entrevistas han estado bastante consistentes, bastante fuertes. Sí. Nuestros entrevistados hacen mención claramente a este peso contundente que significa la autoidentificación, ¿no es cierto? Sí, de hecho, la identidad es el sustento de todos los derechos colectivos de los pueblos originarios, de toda su cosmovisión, de su visión, ¿no? Eso es parte de su identidad, y que se reconozca eso es fundamental, ¿no? Que el Estado reconozca, visibilice eso es fundamental, justamente para garantizar sus derechos colectivos de los pueblos originarios, ¿no? Boris, lo que a veces, y le conversamos un poco, hicimos la pregunta a Danisa Chávez y te la planteo a ti ya más como integrante no del Estado, sino desde la sociedad civil. ¿Qué podemos decir de esta demora histórica? No pondremos más adjetivos, simplemente la demora histórica que ha tenido el Estado peruano en tocar estos temas, en plantearse la autoidentificación étnica. ¿A qué podemos atribuir esa demora histórica, por ponerlo de manera suave? Bueno, la respuesta no es suave, ¿no? Porque sabemos que esto es parte justamente de este proceso colonial, de un Estado que se ha construido colonialmente, ¿no? Que tiene todavía, eso hay que señalarlo también, en su estructura ese componente racista, ¿no? Esto es por una cuestión de invisibilización, de negación, de no reconocimiento, digamos, de esa identidad, de la otredad como tal. Entonces han habido a nivel, porque esto no es una cuestión solamente del Perú, es una cuestión, digamos, que abarca a muchos países, a muchas realidades. Es esa, digamos, negación del otro por este proceso de colonización que ha habido, ¿no? Entonces, sí, hay que señalar que el Estado peruano ha demorado mucho. Ha demorado mucho porque incluso el convenio 169, ya vigente en el Perú desde 1995, establece como un requisito
digamos, fundamental para el tema de pueblos originarios, la autoidentificación como tal. Es decir, un elemento fundamental que nutre, que da sustento al tema de la identidad, al tema incluso de la aplicación de este convenio 169, es justamente la autoidentificación. Aparte del elemento objetivo que tiene que ver con la reproducción total o parcialmente si no me gusta mucho el término costumbres porque es muy peyorativo, pero digamos de manifestaciones de los pueblos originarios en su justicia, educación, salud, en muchos temas. Entonces, si vemos desde ese lado, incluso desde el incumplimiento que ha tenido el Estado frente al convenio 169, este censo retardado que ahora podemos saludar, pero con mucho retraso, es también producto de ese proceso de postergación, de colonización que se ha vivido y que se vive todavía, ¿no? Que esperamos superar con este censo 2017, ¿no? Claro, porque este censo lo que busca, dentro de lo que incluso el INEI plantea, es de que la información, la data que se recoja, es con la finalidad de establecer política pública o políticas públicas diferenciadas, ¿no? En la cual se pueda realmente tener un enfoque intercultural inclusive, ¿no? Y es un avance. De hecho, siempre cuestionamos el retraso, pero bueno, tenemos esta oportunidad, ¿no? Los pueblos originarios, por eso yo creo que es un llamado para todas las organizaciones nacionales, regionales, de pueblos originarios, pero también desde las bases, ¿no? Es una oportunidad que tenemos para lo que se ha señalado en el video, ¿no? Lo que las hermanas han hecho referencia, es que estamos acá, somos pueblos vivos, somos pueblos con historia, somos pueblos diferentes y que necesitamos políticas públicas interculturales. Necesitamos políticas públicas que realmente respeten ese derecho que tenemos a la identidad como tal, ¿no? A ser reconocidos como tal. Así es. Bien, vamos a seguir conversando el asunto porque tenemos todavía un poco de tiempo. Bueno, quisiéramos tener bastante tiempo, ¿no, sí, Boris? Pero el tiempo en televisión es tirano. Vamos a una pausa comercial y seguimos conversando sobre el censo 2017 y esta particularidad, la autoidentificación étnica en la cédula del censo. Seguimos la conversación sobre la autoidentificación étnica en el censo 2017. Boris, ahí la preocupación, digamos, del censo anterior, que también hubo preguntas sobre la lengua, uno se pregunta si es que hubo un avance, ¿no? Si el Estado realmente toma en cuenta la información del censo, se genera política pública, es decir, está al día con la información, o hay un cierto retardo también en la política pública. ¿Tú cómo ves eso? Bien, sí, hay que recordar que el anterior censo del 2007 consideró el tema de la lengua, ¿no?, como parte de las preguntas, pero hay que ser realistas. Con un ejemplo, digamos, con un solo ejemplo, ¿no? La ley de la consulta previa, por ejemplo, que tenemos, fue desde del 2011 y su reglamento del 2012. Es decir, una manera de hacer políticas públicas diferenciadas han tenido un retraso, ¿no? Y el convenio es del año 95, acá en el Perú está en vigencia, ¿no? Y llama mucho la atención de repente esta demora también, ¿no? O sea, eso es algo que deberíamos prestar mucha atención porque no vaya a ser que ahora también con el censo está bien, nos autoidentificamos, sabemos cuántos somos y todo, y haya una suerte de omisión en cuestión de políticas públicas interculturales diferenciadas para nuestros pueblos, ¿no? O que se repita la demora, pues, ¿no? O que se repita la demora, efectivamente, ¿no? Pero digamos, en el caso de esa bueno, yo no quisiera ser pesimista, pero a veces, como tú dices, los datos están ahí, ¿no? O sea, siempre hay este retardo del Estado peruano. Pero ahí habría un papel de las organizaciones de los pueblos originarios. Sí, yo creo que en bueno, siempre ha sido así, los pueblos originarios han estado, digamos, en esa permanente lucha para justamente promover esta emergencia de sus derechos colectivos, ¿no? Su respeto y defensa como tal de sus derechos. Yo creo que ahora toca también hacer ese proceso, o sea, y de hecho lo están haciendo, las organizaciones nacionales, regionales, están haciendo ese proceso, pero tenemos que continuar, digamos, ¿no? Porque no termina con el censo de octubre de este año, sino que
continúa, digamos, posposa eso. Significa hacer seguimiento, significa estar siempre vigilantes y exigir realmente construcción de políticas públicas. Es más, nuestros pueblos originarios tienen que llevar adelante políticas públicas, digamos, desde una perspectiva diferenciada, desde su propia cosmovisión y visión como pueblo diferenciado, ¿no? Y un poco regresando a la parte técnica de la pregunta y todo ello, uno también se pone a pensar, hay una información, por ejemplo, en el caso del censo de Bolivia, en el cual el censo más reciente resulta que se ha reducido la población indígena, ¿no? Entonces, bueno, también se presentan esos detalles, Boris. O sea, yo me pregunto, cuando se aúna ¿quiénes son los que aplican el censo? Si realmente están preparados, capacitados, porque la autoidentificación no es tan fácil, ¿no? Sí, de hecho, a mí me parece vital lo que estamos conversando, dialogando, porque es cierto, mucho depende del personal, de las personas que están detrás, que van a llevar adelante este proceso del censo. Porque puede ser que haya personas que no estén interpeladas, que no... Yo creo que incluso con un proceso de capacitación como tal, cuesta mucho entrar en estos procesos interculturales, de interpelación, de, digamos, reconocer al otro como tal. Porque siempre hay una idea colonial de ponernos o sobreponernos sobre los otros, sobre nuestros hermanos, sobre los pueblos diferenciados como tal. Entonces sí es importante que el personal, las personas que van a llevar adelante este proceso, los propios encuestadores, las personas que van a hacer, digamos, ese trabajo de a pie, tienen que tener ese perfil de tener apertura a ese diálogo intercultural, de reconocer al otro como tal. Y yo creo que ahí también las organizaciones, otra vez, de pueblos originarios, las organizaciones de base, tienen que acompañar este proceso, tienen que estar ahí, ¿no? Porque es fundamental para garantizar, digamos, este proceso de autoidentificación como tal. Porque un poco revisando la pregunta en su construcción, es más o menos por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted cómo se identifica, no? Sí, ¿cómo se siente o se considera? ¿Cómo se siente o cómo se considera? Y ahí inmediatamente aparecen el listado de alternativas, ¿no? Sí. Y ahí viene justo lo que acabas de decir, es importante, porque siempre existe pues que la presencia del Estado es una presencia un tanto colonial, que inferioriza al otro. Sí. Y bueno, si a mí me hacen esa pregunta, quizás yo por ese mismo proceso de colonialidad, uno se retrae y prefiere no responder. Sí, de hecho hay que entender también que los procesos en las comunidades son diversos, diferentes. Por eso pienso que la persona, el personal que va a llevar adelante esto tiene que tener, digamos, una dinámica diferente de trabajo, porque cuesta mucho incluso a uno que lo aborden y le digan cómo te autoidentificas, ¿no? Y más en un contexto como el Estado peruano, que ha sido y es, vamos a señalar así también, ¿no?, bastante con sus políticas racistas y con bastantes actitudes discriminatorias, digamos, ¿no? Entonces, en un contexto que hemos tenido de discriminación y de racismo permanente, yo no sé, no va a ser fácil que un hermano se autoidentifique y diga, sí, yo soy aymara o soy quechua, ¿no? Entonces, toda esa carga que nosotros llevamos históricamente de discriminación y racismo va a aflorar en ese momento, y vamos a poder de repente tener una respuesta que no va a corresponderse con el sentimiento de este hermano, ¿no?, con el sentimiento de estos hermanos que en este proceso de autoidentificación. Entonces, el personal que otra vez, ¿no?, que va a hacer todo este proceso tiene que estar pues bastante capacitado, bastante interpelado, la verdad. Y no solamente, Boris, me pongo a pensar en el caso del digamos, el personal que va a recoger la información en las comunidades. También el censo, la cédula que se va a responder en ciudades, ¿no? Sí. En la parte urbana, también ahí, ¿no? O sea, totalmente, sí. Porque no solamente se puede pensar que, digamos, la población originaria solamente es en la comunidad, ¿no? Sí, no, totalmente. Sí, de hecho, la pertinencia de los pueblos originarios están también presentes en la zona urbana, ¿no? Nosotros siempre vamos y venimos, ¿no? Estamos así entre lo urbano y lo rural, ¿no? Siempre estamos en dinámicas así como pueblos. Sí. Y un poco con respecto a las preguntas, ¿tú consideras que se pudieron haber hecho quizás
algunas otras preguntas referidas a la salud, a temas de salud, a temas de justicia. En el esquema que se ve un poco, especialmente basándonos en el trabajo de IDECA, ¿consideras que se pudo haber incorporado otro tipo de preguntas más o ahí nos quedamos con la autoidentificación? Bueno, la verdad sí se han podido incorporar algunas preguntas más, ¿no? Justamente, digamos, para poder recabar una información más, quizá que nos permita de repente tener más elementos, ¿no? Porque el tema de la identidad y autoidentificación como tales no es un tema, digamos, que se pueda resolver a partir de una pregunta. Yo entiendo el esfuerzo que se ha hecho en esta pregunta. Entiendo también que ha sido una lucha de nuestras organizaciones, de nuestros pueblos originarios ahí, y se ha logrado esto. Y saludamos esto porque la pregunta también, si tú uno lee la pregunta, más habla del sentir, ¿no es cierto? Una cuestión más que me parece va con la lógica también de nuestros pueblos, ¿no? Es un sentipensar lo que siempre estamos ejercitando. Entonces, sí me parece la pregunta que se ha logrado adoptar, que sí responde, digamos, pero hubiese podido de repente ampliarse un poquito más con temas, con otras pautas de repente, pero también tiene que ver una cuestión acá que el Estado siempre dice, el tema económico, ¿no? No podemos aumentar unas preguntas más porque eso va a generar mucho gasto al Estado, ¿no? Incorporar, creo, una sola pregunta, no sé cuánto hubiese demandado económicamente al Estado también. Pero justamente es eso, es cerrar esa brecha, ¿no? Que tienen, donde el Estado pues tiene que invertir, pues el Estado, porque tampoco es una cuestión, digamos, gratuita, es una cuestión de obligación que tiene el Estado, ¿no? Claro, hay un asunto que recuerdo incluso en las publicaciones de IDECA, es un asunto de reparación histórica, ¿no? O sea, el Estado tiene una obligación de reparación histórica ante la injusticia que se ha sucedido desde la colonia, ¿no? Sí, de hecho, y este proceso, digamos, podría marcar ese hito, siempre y cuando posterior a ello viene acompañado con verdaderas políticas interculturales como tal, ¿no? En donde los pueblos originarios sean vistos como sujetos de derecho, no como objetos, como yo creo y siento y pienso por mi propia experiencia también, que todavía seguimos siendo vistos. Claro, existe esa situación, ¿no? El mantenimiento todavía de la colonialidad en nuestro Estado, incluso en nuestras relaciones sociales, permanentemente se ejerce esta suerte de inferiorización, jerarquización, diferencia, pero no la diferencia en el buen sentido, sino diferencia para tratar a uno por encima y a otro por debajo, ¿no? Eso surge. Bueno, en realidad el tema del censo 2017 queda para adelante. En realidad hemos querido tocar hasta los puntos más singulares, más especiales. Muchas gracias, Boris, por tu presencia. Y de esta manera estamos llegando ya al punto final. No sin antes recordar que IDECA y la Universidad Católica Santa María vienen organizando un importantísimo, en realidad, y tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Un diplomado de género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Este diplomado, que lo hace IDECA, lo organiza IDECA con el auspicio de la Universidad Católica de Santa María. Bueno, las inscripciones son hasta el 30 de junio y el inicio de clases se da también este mismo viernes, ¿no? Así es que los últimos que quieran matricularse, inscribirse, están en toda la posibilidad de hacerlo. Más información en idecaperú.org. Ahí está toda la información, los detalles, y visitarnos en nuestras instalaciones que se quedan en la esquina de la curva de Huáscar, ahí donde está el templo de los mormones. Detrás está IDECA. Bien, de esta manera llegamos a nuestro punto final, pero hay una última anotación. Tenemos el 10º Congreso de la Asociación Provincial de Mujeres Indígenas de Melgar, que se va a realizar entre el 18 y 19 de agosto. Es decir, el próximo mes. Lo vamos anunciando, lo vamos poniendo de conocimiento. Ese 10º Congreso del APROM, Asociación Provincial de Mujeres Indígenas de Melgar. Bien, ahora sí, llegamos a nuestro punto final. Nos vemos la próxima semana.